Muy buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Gracias a Dios que puedo llegar a ustedes una vez más por medio de este su programa Pan de Vida. Escucha bien, este programa es Pan de Vida. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. O sea que la comida que yo te voy a dar en estos momentos produce vida. Yo no vengo a entretenerte, no vengo a distraerte, no vengo a llenarte de conocimiento. No, no, no. Yo vengo a darte una palabra que te nutra, que te alimente, que te saque de toda rutina. Porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a ser cristianos rutinarios. Muchos de nosotros estamos acostumbrados. ¿A dónde vas, Vicente? A dónde va toda la gente. Por muchos años, en lo personal, yo me distraje. Me ocupé en muchas cosas evangélicas. Me ocupé en predicaciones que hicieron vana la cruz de Cristo. Pero le pido perdón a Dios. Le ruego que me ayude. Le ruego que me dé sabiduría, que me dé entendimiento para que el fruto de mi predicación puedan ser hermanos que experimentan a Cristo. Yo tengo una meta y la meta es que por medio de mi predicación, primeramente me salve yo y enseguida se salven todos mis oyentes, pero no la salvación inicial, porque la salvación inicial todos la tenemos por creer en Cristo. Entonces mi preocupación no es la salvación inicial, sino que mi preocupación es el desarrollo de nuestra salvación, para que lleguemos a una consumación en nuestra salvación, una consumación victoriosa. Y por eso es que me dedico a estudiar la palabra y le ruego a Dios que les abra el entendimiento a todos mis oyentes, para que puedan ver lo que yo estoy predicando. Primero que todo, quiero aconsejarles a todos los que me escuchan diariamente que desde el mismo momento que les llega mi señal, compártanla, porque no vamos a ser efectivos si no estamos compartiendo la página. Compártela con todos tus amigos, compártela con todos tus conocidos, que oigan esta palabra. Solo oyendo esta palabra ellos también pueden ser vencedores, así que colaboremos, tú y yo colaboremos a que todos nuestros amigos escuchen esta palabra, porque solo esta palabra los puede ayudar a desarrollarse como creyentes. Así que hoy vamos a seguir hablando de Primera de Corintios, pero estamos en el capítulo 1 y 2. Capítulo 1 y 2. En esos dos capítulos. Y yo creo que si nosotros entendemos el pensamiento central de los capítulos 1 y 2, nosotros vamos a estar capacitados para entender muchas cosas que el apóstol San Pablo comparte. Amén. Oremos. Padre, gracias en esta mañana preciosa, porque nos concedes reunirnos para estudiar tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento. Nosotros queremos aprovechar el tiempo. Queremos, Señor, ser bendecidos, nutridos, fortalecidos, alimentados. Señor, por favor, te lo pedimos. Te pedimos en tu nombre precioso que nos ayudes a ejercitar nuestro espíritu y que no solamente nos llenemos de conocimiento, sino que nos llenemos de la vida, Señor. Que esta palabra se haga vida en nosotros, Padre, por favor. Te lo suplicamos en tu nombre maravilloso. Amén y amén. Vamos a iniciar hoy leyendo de nuevo el capítulo 1 y versículo 24. Capítulo 1 y versículo 24. Dice, más para los llamados, así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjate pues, yo creo que
ya comprendiste lo que es Cristo como poder de Dios, porque los últimos dos mensajes los hemos utilizado para comprender lo que es Cristo para los judíos cristianos y para los de las naciones cristianos. Claramente dice Pablo que para todos los que somos llamados, o sea, todos los que somos hijos de Abraham, a todos los que dice aquí que nos puso en Cristo, para todos nosotros los que hemos sido puestos por Dios en Cristo, esos somos llamados. Pero el versículo 30 dice, el cual nos ha sido hecho. Ya hablamos que no es lo mismo estar en Cristo a que Cristo esté en nosotros. Mira, todas las epístolas de Pablo son maravillosas y ellas se complementan y se suplementan la una con la otra. Si nosotros queremos entender correctamente al apóstol San Pablo, nosotros tenemos que volvernos expertos en usar las epístolas. Porque como él habla muy profundamente, y las palabras que nos puso en sus epístolas, estamos 100% seguros que las analizó profundamente. Porque el propósito de Pablo es bendecirnos con su hablar. Entonces yo quiero que notes, mi amado hermano, que aquí en el capítulo 1 y 2 de Primera de Corintios hay cosas profundísimas que si no les ponemos la atención necesaria, nosotros vamos a estar hablando y hablando, pero no vamos a captar la realidad. Hay una realidad, hay una esencia en estas epístolas y nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a obtenerla. Por eso repito y repito y repito. Dice, más para los llamados, más para los que han sido puestos en Cristo. Porque nuestro llamamiento se inicia poniéndonos en Cristo. Y yo te expliqué también que la muerte de Cristo no es algo simple. Hoy vamos a profundizarnos más en la muerte de Cristo y también vamos a profundizarnos en lo que es la sabiduría de Dios. Debido a que el apóstol nos dice que para todos nosotros los que hemos sido puestos en Cristo y que ahora Cristo está siendo puesto en nosotros, porque el proceso de nuestra salvación no se ha completado todavía. Nosotros estamos en ese proceso de ser salvos profundamente, el mucho más que leímos en Romanos capítulo 5 y verso 12. Nosotros, el 5:10, nosotros tenemos que ser salvos mucho más. Y que dice Pablo que es ser salvos por su vida, porque estamos siendo salvos por la vida de Cristo. Pero ya entendimos pues que primeramente Dios nos pone en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. O sea que cuando a nosotros nos ponen en Cristo, nos ponen por medio de un nuevo nacimiento que se obtiene por creer. Pero nosotros tenemos que ser introducidos al reino. Por eso en Juan capítulo 3 se nos habla de que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. O sea que primariamente o primeramente tenemos que ver el reino. El que nace de nuevo por creer mira el reino. Pero nosotros no somos llamados a ver el reino, somos llamados a verlo y a entrar en él. Para entrar en él hay que nacer del agua y del espíritu. Y eso ya tiene que ver con el mucho más, con una salvación desarrollada en nosotros. Entonces, mi amado hermano y mi amada hermana,
Si entendemos Primera de Corintios 1:24 y 1:30, entonces estamos calificados para entender otras cosas. Más para los llamados, y perdóname que te insisto, más para los llamados, así judíos como griegos. O sea que habemos cristianos llamados judíos y cristianos llamados griegos o gentiles. Para nosotros, los llamados, los genuinos, los escogidos y predestinados, para nosotros, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hemos tomado bastante tiempo para explicar lo que es Cristo como poder de Dios. Cristo como poder de Dios es el Cristo crucificado. Y ese Cristo crucificado, de acuerdo al contexto del capítulo 1, es un Cristo rechazado. Es un Cristo que lo rechaza el judío porque tropieza con él, porque no es poderoso. Fíjate cómo funciona este asunto. Los judíos tropezaron con Cristo porque no les demostró que Él era el Mesías tomando el poder político de Israel. Y eso hizo que fuera su tropezadero. Si Cristo hubiera establecido su reino cuando vino la primera vez y hubiera derrotado al imperio romano y a todos esos enemigos de Israel, entonces ellos lo hubieran aceptado. Entonces es una piedra de tropiezo. Pero así lo planificó Dios en su primer venida, ser la piedra de tropiezo para los judíos. Sí, pero por el otro lado, las naciones. Para las naciones era una locura. Imagínate que para los judíos que querían ver milagros, porque aquí está bien clarito en el contexto que lo que los judíos querían era ver milagros, ver señales, para ellos se volvió otro pesadero porque él no les hizo milagros de la categoría que ellos querían. Sí hizo milagros el Señor. Los milagros que él hizo de sanar ciegos, paralíticos, ¿sí? Mudos, liberar endemoniados, eso solo servía para los llamados, para que los llamados se dieran cuenta de los judíos que él era el Mesías. Inclusive ellos dijeron, nadie ha hecho señales como hace este. Y ellos creyeron. O sea que vamos a decirlo de esta manera. Les dio a probar un poquito a los judíos las señales para ganárselos. Y se los ganó a los que eran llamados. Amén. Pero los que no eran llamados tropezaron porque lo que ellos querían era el milagrazo que va a ocurrir ahora que regrese en su segunda venida. Que él va a establecer su reino y que va a defender a los judíos como nunca lo ha hecho. Él siempre los ha defendido, pero esta vez los va a defender en una manera. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Ok. Entonces yo quiero que vayas agarrando la onda de cómo funcionan las epístolas de Pablo, porque eso te va a ayudar mucho en el desarrollo de tu vida espiritual. Para los judíos, tropezadero, y para los gentiles, locura. O sea que los griegos como estaban acostumbrados a la sabiduría y al conocimiento, entonces ellos querían un Cristo filosófico. De hecho, muchos esa clase de Cristo tenían y por eso fue que Pablo tuvo que escribirles. Porque los corintios se habían acostumbrado a ser muy intelectuales, a ser muy orgullosos y jactanciosos de su conocimiento. Y por eso ayer les dije que es peligroso en la vida de la iglesia hacer mucho énfasis en nuestros doctorados. Es peligroso creernos que porque nosotros tenemos una carrera universitaria, nosotros somos superiores a nuestros hermanos pedritos. Por eso es peligroso. La iglesia no es para presumir nuestros diplomas, ni es para presumir nuestro éxito académico. La iglesia es para que todos nosotros vivamos humildemente como siervos, oye bien, humildemente como siervos, hermanos los unos de los otros, para vivir la comunión gloriosa que Dios ha producido
por medio de su vida dentro de nosotros. Gracias a Dios que Dios nos está permitiendo entender todos esos asuntos. Muy bien, entonces hoy vamos a internarnos un poquito más, obtener más vida a través de estos pasajes, porque resulta que nosotros hemos sido llamados para conocer a Cristo no solamente como nuestro poder, sino que como nuestra sabiduría. Y por eso quiero que leamos en el capítulo 2, versículos del 6 al 10. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé una palabra sobria en este pasaje. Mira cómo dice, pues. Sin embargo, esto de sin embargo está después de que estudiamos los versículos del 1 al 5. Así que vamos a leer del 1 al 5 para entender sin embargo. Así que, hermanos, dice el versículo 1, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi proclamación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Ok? Pablo se presentó a ellos crucificado. Pablo se presentó a ellos viviendo la verdad de Dios, viviendo la pureza de Dios. O sea que él se presentó crucificado ante ellos. De hecho, tú sabes que en Gálatas les dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y les dice que la razón por la cual él se presenta crucificado ante ellos es para que la fe de ellos no esté fundada en su filosofía. Dicho en otras palabras, miren, yo no vengo a convencerlos a ustedes por medio de palabras infladas o palabras filosóficas. Olvídense. Yo no vengo a convencerlos a ustedes porque ustedes son doctores, filósofos, ustedes son científicos, ustedes son personas muy preparadas. Olvídense, yo no vengo por eso. Yo vengo por una realidad que hay que vivir al Cristo crucificado, porque el Cristo crucificado es el poder de Dios. ¿Por qué es el poder de Dios? Porque lo demostró Cristo. Con eso Él arregló todos los problemas del universo. O sea que estamos hablando de una realidad que nos pone en una posición justa ante Dios. Yo vengo ante ustedes con una realidad de Dios y es la realidad de la crucifixión, porque solo la crucifixión de Cristo arregló los problemas entre los demonios, entre el diablo, entre los ángeles caídos, entre la naturaleza caída, el hombre caído, la carne, el mundo, el pecado. Todo lo arregla la cruz de Cristo para que los hombres, llamados judíos y gentiles, que crean a la cruz, puedan ser vistos ante Dios perfectos, justos. Fíjese cómo se los puso Pablo. Y por eso yo no vengo a ustedes de esa manera, porque entonces la fe de ustedes se va a fundar en la filosofía griega, y yo no estoy aquí con ustedes para eso, sino con el poder, sino en el poder de Dios, en ese Cristo despreciable, en ese Cristo que no les hizo milagros a los judíos para establecer el reino, en ese Cristo que no se funda en la sabiduría humana para que no vayan a decir que la filosofía y que el ser doctores y el ser gente preparada es la que nos hace ver bien delante de Dios, ni aún seamos los hombres más cultos y que no ofendamos al prójimo. No, eso no es lo que realmente es el poder de Dios. El poder de Dios es un Cristo débil, un Cristo, y oiga, vamos a analizar el contexto. Porque usted tiene que ver el contexto para entender
¿Qué es lo que realmente Dios nos quiere comunicar a través de esto? Porque ahora entramos al 6, dice, sin embargo, y vamos a estar ocupados hoy un ratito nada más. No se la voy a hacer muy larga hoy, pero quiero que estemos ocupados en los versículos del 6 al 10. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjense pues, tenemos que unir todos estos versículos para agarrar la esencia, para captar lo que realmente Dios nos quiere dar para que nos volvamos ricos, ricos en Cristo. Mire, dice, regresando al 1:30, porque si no lo compactamos todo este material junto, nosotros no vamos a poder obtener la esencia. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Entonces tú tienes que entender que primeramente Dios te pone en Cristo. Pero para que Cristo sea puesto en ti, se necesita sabiduría. Mira, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Primero, Dios te pone en Cristo y para eso no se necesita sabiduría. Para eso, para que te pongan en Cristo, no se necesita sabiduría. Se necesita únicamente que creas en el sacrificio de la cruz, porque es Dios por la cruz que te pone en Cristo. Pero ahora necesitas algo más, porque la sabiduría solo la obtienen los maduros. Ahora necesitas sabiduría para que Cristo, fíjate pues, sea aplicado a ti. Ya estás en Cristo. Hermano, yo no tengo ningún problema. Todos mis hermanos que están en las denominaciones, en los que son bautistas, pentecostales, presbiterianos, metodistas, amigos, mira, todos los que han aceptado a Cristo Jesús, ellos son mis hermanos en Cristo y yo soy hermano de ellos. Pero yo no me quiero quedar chiquitito porque aquí dice que debido a que habían hecho partidos, debido a que estaban en el nombre de hombres como Pablo, como Apolos y como Cefas, que son los hombres que inventaron las denominaciones, porque cada denominación ha sido inventada por un hombre muy dotado, un hombre muy desarrollado en las enseñanzas, a lo cual el hermano Carrillo le huye, porque yo no quiero, hermano, caer en eso mismo. Yo no estoy aquí para levantar una denominación, yo estoy aquí para bendecir al cuerpo de Cristo, a todos los que ya están puestos en Cristo. Yo los quiero ayudar a que Cristo sea hecho en ellos su sabiduría. Porque si tú maduras, mira, y te lo vuelvo a repetir, dice en el versículo 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ningún hermano que no ha alcanzado madurez me va a entender a mí predicar a Cristo como su sabiduría. Porque Cristo, como su sabiduría, mira lo que hace en él, justificación. Pero quiero que sepas que aquí ya no se está hablando de una justificación objetiva. Aquí ya no es justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No, 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 no. Aquí es que tú ahora seas hecho justificación. Cristo es mi justificación, pero ahora mi justificación, que es Cristo, tiene que ser personal. Ahora Cristo tiene que forjarse en mí para que yo tenga acciones justas y sea el de Apocalipsis que le ponen lino fino, que lo visten de lino fino y resplandeciente para ser la esposa de Cristo en el milenio. Mira que aquí estamos hablando de algo profundo, hermano.
Aquí no estamos. Mira, muchos leen Primera de Corintios y lo leen y lo leen y lo leen y lo leen, pero nunca captan la esencia de lo que Dios realmente les quiere comunicar. Que Cristo se vuelva en ti justificación. Eso es que Cristo está siendo tu sabiduría. Vuelvo a repetirlo. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Ahora te van a hablar de la subjetividad de lo que es estar en Cristo. Estar en Cristo es algo objetivo. Por eso sucede solo por creer. Pero que Cristo sea tu justificación o que tú seas la justificación por Cristo, eso es diferente. Que tú seas santificado porque Cristo se ha forjado en ti, eso es diferente. Y que seas redimido, que es la adopción de tu cuerpo. Es porque lograste el desarrollo de tu justicia y el desarrollo de tu santificación, porque eso te lleva a la gloria. ¡Wow, hermano! Mira, esto es profundo. Esto es tremendo. Pero si tú logras verlo y logras experimentar lo que estamos hablando, entonces, wow, hermano, entonces sí estamos creciendo. Volvamos al versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. No estamos hablando de la sabiduría de los griegos. No. Ni de los príncipes de este siglo que perecen. Porque fíjate que la mayoría de los presidentes y los reyes, ellos son los hombres que más han llegado a conocer en esta tierra. Como por ejemplo en Estados Unidos, no cualquier persona puede ser el presidente, tiene que ser la persona que sabe más entre todos. Y es más, aquí en Estados Unidos, la persona que sabe más, la que puede hablar mejor, y en Estados Unidos la más rica. Es bien raro el presidente de Estados Unidos que no ha sido rico en dinero. Entonces nota pues que los príncipes de este siglo, no vayas a creer tú que cualquiera es la boca más grande que hay. Es la boca que puede hablar mejor que cualquiera, por eso está en el poder. Nos libre Dios de ser las bocas que hablan cosas grandes y no las cumplen. Aleluya. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos. Mira bien lo que hablamos, hermano. Mira bien lo que hablamos. Nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterio. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¡Wow! Todo lo que estamos hablando aquí, mis amados hermanos, es para una meta. Es porque Dios nos quiere llevar a ser glorificados. En esta mañana, después de haberos hablado de el poder de Dios, que es la cruz, y gracias a Dios que ya entendimos lo que es experimentar la cruz, porque el experimentar la cruz nos va a ayudar a crecer, a vivir en resurrección, y nos va a permitir que Cristo sea nuestra sabiduría, porque cuando Él sea nuestra sabiduría ya forjada en nosotros, cuando ya tú tengas la mente de Cristo, eso es tener la sabiduría de Dios, entonces tu justificación y tu santificación se va a volver tu redención total, se va a volver tu cuerpo glorificado, aleluya. Mira la meta que tiene Dios. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis porque yo quiero decirte, por muchos años yo tuve dificultad en entender el versículo 8. Dice que esa sabiduría oculta, esa sabiduría de entender que Cristo se tiene que formar en nosotros como nuestra justicia. Ya formado en nosotros, yo me vuelvo la justicia de Dios. Ya formado Cristo en mí, yo me vuelvo la santificación de Dios. Sed santos como yo soy santos. Ya no es algo objetivo, sino algo subjetivo.
y el final de mi salvación, que es la glorificación, la redención de mi cuerpo, como lo pone Romanos 8. Entonces yo te decía que yo tenía problemas de entender el versículo 8 porque mira lo que dice. Esa sabiduría oculta, esa sabiduría de entender que Dios nos puede salvar mucho más por su vida, forjándose en nosotros, dice que ninguno de los príncipes de este siglo, ya te hablé de los príncipes de este siglo, ya te hablé de las personas que están en eminencia, que son las personas que ocupan los primeros puestos en sabiduría humana, los presidentes, los reyes, todos esos que están liderando países. Esa sabiduría dice que ninguno de ellos la conoció. Fíjate pues, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, al Señor de gloria. Ese que nos va a llevar a nosotros a la gloria. Ese que por la sabiduría que Él nos da entendemos que nos va a llevar a la meta que se ha propuesto. Ese no se conoce por la sabiduría humana. Ahora, lo que a mí me costó entender, hermano, es de que la sabiduría humana la usó Dios para crucificar a Cristo. Fíjese pues, Dios en su soberanía hizo que la muerte de Cristo fuera una locura para el mundo. Los enloqueció porque los iba a usar para que lo mataran. Ahora, piensa en lo que estoy hablando, piensa, porque dice aquí que nosotros, los que hemos adquirido por madurez la sabiduría, jamás mataríamos a Cristo. Jamás. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo puedes entender que tú y yo, que somos llamados, no nos pusieron en el programa de matar a Cristo? Ningún cristiano, ningún hombre de fe, ningún escogido y predestinado fue incluido en el programa de matar a Cristo. Por eso la Biblia hay que entenderla bien. Y por eso yo estudio la Biblia libro por libro bajo contexto. Porque hay quienes utilizó Dios para matar a Cristo y a quienes no los utilizó para matarlo. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona este asunto, hermano? ¿Cómo es que tú no estás incluido? Porque a veces te han dicho, tú mataste a Cristo. Tus pecados mataron a Cristo. Ahora, si tú lees la Biblia en una forma completa, tú no vas a tener problema en entender, hermano, el balance de la Escritura. Fíjate pues, por un lado, Dios usó a los que se pierden para matar a Cristo. Por el otro lado, Dios no usó a ningún llamado para matar a Cristo. Ahora, ¿cómo funciona la muerte de Cristo? Si Él tiene a unos que no lo matan y a otros que sí lo matan. ¿Cómo funciona? Es muy fácil, mira, cuando tú lo analizas, porque la muerte de Cristo tiene muchos aspectos. Ninguno puede presentar solo un aspecto y quedarse tranquilo, no. Si solo presentamos el aspecto de la muerte de Cristo, la Biblia claramente dice que los judíos incrédulos mataron al autor de la vida. O sea que tú tienes que entender que Dios en su sabiduría, Él preparó gente para matar a Cristo. Y en su sabiduría jamás permitió que participaran los llamados en matar a Cristo. Fíjese. Entonces nosotros, para entender esos asuntos, porque está en el contexto, hermano, en el contexto de la sabiduría oculta de Dios está los que matan al Señor y los que no matan al Señor.
tenemos que entender esto a la luz de Juan capítulo 10. Si nosotros no escudriñamos Juan capítulo 10, nosotros no vamos a entender cómo funciona entonces la muerte de Cristo para los no llamados y para los llamados. Fíjate cómo dice en Juan 10, desde el 16, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, así le dijo a los judíos, porque las ovejas de la casa de Israel son las que primero él vino a buscar. Pero él les dijo que tenía otras ovejas que no eran del redil de la ley, aquellas también debo traer a nosotros los gentiles, los que estábamos en el olivo silvestre, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. O sea que Dios ya tenía en el programa a judíos y a gentiles. Y dice el versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Fíjate, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Fíjate, qué tremendo que para nosotros los llamados no tenemos que matarlo. Él pone su vida. No es lo mismo que a ti te digan que tú lo mataste, a que te digan, él se entregó por ti. Mira, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, fíjate pues, fíjate qué tremendo. Porque esto te va a volver a ti una persona agradecida con Dios. Tú y yo podríamos haber sido soberanamente los que Dios programó para matarlo. Tú y yo podríamos serlo, pero solo por su misericordia nos escogió para que no fuéramos ellos. Y eso nos lleva a un grado muy elevado de agradecimiento. Porque para ti y para mí, que somos creyentes, a los que nos puso en Cristo, y que ahora se está trabajando en nosotros, para ti y para mí, aleluya, hermano, Él puso su vida. Él no manchó tus manos, ni manchó tu vida para que seas tú el que lo hayas entregado. Por eso, cuando estudias la Biblia y encuentras que Judas lo entregó, wow, el hijo de perdición entrega a Cristo. Nosotros, vas a darte cuenta de algo ahorita, muy precioso. Regresemos a 1 Corintios en el versículo 9. Ya entendiste el contexto, pues, de que ninguno de los príncipes de este siglo conoció la sabiduría oculta, porque para no matar a Cristo hay que conocer la sabiduría oculta, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Dale gracias a Dios, hermano, que tú fuiste escogido para amar a Dios, hermano. Querido hermano, querida hermana, ¿por qué no en esta mañana brincas de alegría y de gozo que Dios te escogió para que ames al Señor? Mira, yo no te estoy hablando de tus carnalidades, yo no te estoy hablando de tus fallas, yo no te estoy hablando de tus partes débiles, yo te estoy hablando de que Dios no te escogió para que fueras uno que se pierde. Aquí ves la soberanía de Dios. Dios hizo que tú fueras uno que lo amara. Por eso, hermano, desarróllate en el amar a Dios, hermano. Desarróllate en una forma derrochadora en amar a Dios, hermano. Ámalo con... Por eso dijo el Señor que tenemos que amarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, hermano. Amemos al Señor, porque a los que aman a Dios, fíjate lo tremendo, los que aman a Dios, Dios los ha escogido para una meta, para glorificarlos,
Los ha llamado para que terminen su carrera siendo los que expresan totalmente a Dios, hermano. ¡Wow! Yo estoy asustado a lo que Dios me ha llamado, hermano. Sí, gracias a Dios, porque por tu misericordia no decidiste que yo fuera uno de los que te entregan. Yo le doy gracias a Dios que en tu misericordia me escogiste para ser uno que te ama. ¿Con qué razón, hermano Pablo, habla tanto de los que aman a Dios? Dice, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, conforme al propósito de los llamados, hermano. Yo le doy gracias a Dios en esta mañana, porque Dios me ha llamado a mí, hermano, para revelarme a Cristo como mi sabiduría. Lo que yo te estoy hablando, hermano, tiene que ver con la guianza del Espíritu Santo desde tu interior, enseñándote la sabiduría de Dios. Dice, pero Dios, verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Oh, gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias porque por tu Espíritu nosotros no somos los que te entregamos. Gracias que por tu Espíritu nos estás dando a conocer lo profundo de Dios. Lo profundo de Dios es el Cristo todo inclusivo. Sí, lo profundo de Dios, la sabiduría de Dios en misterio es Cristo, como el Cristo todo inclusivo, como el Cristo que es las profundidades de Dios. ¡Oh, profundidad de las riquezas! ¡Cuán inescrutables son tus caminos! Porque, hermanos, solo por misericordia de Dios, nosotros fuimos escogidos para ser los que no crucifican a Cristo. Yo le doy gracias y le digo, Señor, gracias porque yo siento en lo profundo de mi ser, yo siento el amor que has puesto en nosotros. Por eso dice que tú nos amaste primero, Señor. Nosotros te amamos, pero te amamos porque tú nos amaste primero. Tú en tu amor, Señor, no nos predestinaste para ser el desecho del mundo. No nos predestinaste para ser los que se jactan y que se gozan en haber crucificado a Cristo y en ver que esto es una locura, sino que a nosotros nos salvaste por esta locura preciosa. Oh, qué maravilloso. Dale gracias a Dios, hermano. Este día es un día martes donde dice que el martes ni te cases ni te embarques, pero yo te digo que sí, este martes cásate y embárcate, hermano, pero embárcate en Cristo, hermano. Embárcate en el Señor, que seas tú el que ama a Dios con todo su corazón. Yo creo que si tú y yo leemos juntos de nuevo estos pasajes, seguro que los vamos a entender. Vamos a leerlos de nuevo para finalizar hoy. Dice, desde el versículo 18 del capítulo 1, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios,
para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, a todos los que nos dio el Espíritu Santo. A nosotros es a los que Dios nos revela, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Termino. Lo profundo de Dios. Lo profundo de Dios es sabiduría en misterio, y sabiduría en misterio es Cristo. Cristo es lo profundo de Dios. Qué maravilloso que Dios un día planificó encarnarse, porque cuando nosotros entendemos lo que es el misterio, es la encarnación. Dice en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El misterio, hermano, el misterio de Dios es Cristo, y el misterio de Cristo es la iglesia. El misterio es, hermano, que Dios nos ha dado un destino a nosotros. El destino de nosotros es poseer a Dios totalmente, es poseer la tierra, vencer todos los enemigos que tienen tomada la tierra, que es tomado a nosotros. Los enemigos de Dios nos tienen tomado a nosotros, por eso estamos en un cuerpo de pecado y de muerte. Pero al vencer todo eso, que es tomar en posesión la tierra en una forma completa, entonces disfrutaremos a Cristo en su totalidad y seremos la expresión de Dios a través de Cristo. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te guarde. Yo he terminado mi mensaje de este día. Yo espero haberte bendecido. Te veo mañana, si Dios quiere. Mañana vamos a seguir considerando este asunto de la sabiduría de Dios en misterio. Despídete. Despídete, dinos un adiós ahí, un adiós glorioso, un adiós con gozo. Sí, despídete con gozo, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo espero haberte bendecido en esta mañana. Despídete. Despídete con alegría, despídete con gozo. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias a todos mis hermanos. Gracias por haberse conectado. Muchas gracias por darme ánimo. Muchas gracias por darme ánimo. Estamos muy animados. Dios lo bendiga, mi amado santo. Hasta mañana.